Principio de funcionamiento del motor de corriente directa. Se tiene una espira conductora ubicada en el espacio, pivotada en su centro, la cual porta una corriente eléctrica positiva que sigue la trayectoria mostrada en pantalla. Esta espira es expuesta a un campo magnético uniforme por una fuente fija como lo es un imán. Gracias a la acción de este campo magnético sobre la corriente eléctrica, se tiene una fuerza magnética, la cual su dirección se puede obtener mediante la regla de la mano derecha, tomando en consideración que la fuerza magnética depende del ángulo que exista entre la trayectoria de la corriente y el vector densidad de flujo magnético, por lo que se presenta la fuerza magnética sobre la corriente, dando lugar a una torca, la cual hará girar la espira en el sentido mostrado en pantalla, la cual depende también del ángulo que exista entre un vector brazo y la fuerza magnética, por lo que es importante trazar el vector brazo que va desde el centro de pivote a donde se encuentre la fuerza magnética y el ángulo que exista entre el brazo y la fuerza magnética, generando una torca que en este preciso momento, como el ángulo beta es completamente perpendicular, es máxima, lo cual da origen a un movimiento rotacional como se ve en pantalla, donde el ángulo beta va disminuyendo hasta que llega a ser cero y por consecuencia la torca también se vuelve cero, eliminando el efecto de rotación, por lo que usualmente lo que se hace es cambiar el sentido de dirección de la corriente y ya sea por la misma inercia de la espira o por un agente externo, el movimiento continúa, observando que el ángulo beta llega a ser máximo nuevamente para volver a seguir disminuyendo, mientras que el ángulo θ que existe entre la corriente eléctrica y el vector densidad de flujo magnético se mantiene constante, y cada vez que se llega a un punto donde la torca es cero, se debe intercambiar el sentido de la corriente para que se perpetúe el movimiento rotacional, y este movimiento se podría repetir sucesivamente para hacer girar el motor indefinidamente. Pero hay un pequeño problema. En la vida real no existe cuestión tal como corriente eléctrica formada por cargas eléctricas positivas. Lo que se tiene en la vida real son circuitos eléctricos, por lo que nuestra espira se sustituye por un circuito eléctrico en el cual se presenta una corriente eléctrica negativa conformada de electrones. Pero observemos que dependiendo de la trayectoria de la corriente se tiene el mismo efecto que el cual se había estudiado anteriormente. Un movimiento rotacional, inversión de corriente al invertir la fuente de voltaje, perpetuando el movimiento rotacional, como se observa en pantalla. Por lo que se puede llegar a hacer la siguiente analogía. Anteriormente se observó que una trayectoria de corriente positiva generaba el mismo efecto que un circuito eléctrico con corriente eléctrica negativa que se desplaza en sentido opuesto, por lo que se podría tomar un sentido de dirección de corriente positivo que salga a la terminal positiva de la fuente de voltaje. Al primer caso se le conoce como corriente real, que es la trayectoria que siguen los electrones, es decir, las cargas eléctricas negativas. Al nuevo caso se le conoce como corriente convencional y es una trayectoria equivalente si se movieran cargas eléctricas positivas. Y esta corriente convencional es importante debido a que la humanidad ha trabajado con la corriente eléctrica desde hace mucho tiempo, inclusive antes de saber que ésta se conformaba de electrones. Por lo que el pequeño motor que estudiamos originalmente se podría estudiar con el sentido real de la corriente invirtiendo la fuerza magnética, o por simplicidad se utiliza el sentido convencional de la corriente, donde es más fácil aplicar la regla de la mano derecha.